Vamos a la pregunta del día. Invitados a participar naturalmente. ¿Deben los colegios suspender las clases por el coronavirus? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Qué crees tú? En nuestro fanpage de 24 horas puedes votar, puedes darnos tu opinión. Nosotros vamos a la mesa de conversación. Y de este mismo tema vamos a conversar, sin duda, es Miguel O'Ryan, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, médico, infectólogo, pediatra. Miguel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Muchas veces empezamos con la pregunta del entrevistado, la pregunta que invitamos a la gente, pero yo quiero que se vaya desarrollando o que sea una respuesta que se vaya dando en el desarrollo de la entrevista, porque no llegar y decirle sí o no. Tiene sus explicaciones, sus matices. Lo que sí quiero partir preguntándote es, esto lo pregunté afuera, ¿cuándo se estima, si es que se puede estimar, que Chile debiera estar en su pic o presentar puntos más altos? Porque sabemos que estamos con desarrollos bajos, afortunadamente, aún. Yo diría que esa es una pregunta que no podemos responder a ciencia cierta porque estamos en una verdadera experimento en vida, que es lo que está ocurriendo con esta ahora pandemia, que tiene la particularidad de ser una pandemia por un virus nuevo. A diferencia de la pandemia de influenza H1N1, que también era relativamente nuevo, pero era influenza y sabemos cómo se comportan algo las pandemias. Esta es una pandemia a un virus nuevo. Entonces estamos aprendiendo día a día. ¿Y qué estamos haciendo los, entre comillas, expertos? Estamos mirando la información que está ocurriendo en todos los países. Estamos leyendo los papers que están saliendo de los estudios que se están haciendo. Estamos analizando toda la información para tratar de ir comprendiendo para dónde va, cómo va a ir, qué podemos hacer para contenerlo y siguiendo las directrices muy fuertemente de la OMS. Y en ese sentido, hay varias curvas que uno ve de los diferentes países, que es lo que se llama del crecimiento inicial, ¿no es cierto?, aplanado hasta el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es cuando en vez de tener 1, 2, 3, 5 casos al día, se salta a 10, hasta 100, hasta 500, hasta 1000 casos al día que han tenido algunos países, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ocurrir eso en Chile? Porque fatalmente va, muy probablemente, aquí uno no puede jugar a la certeza, en algún momento va a ocurrir un crecimiento exponencial. Si va a ser del orden de los 20, los 100 o los 500 casos diarios, habrá que ir viendo durante las próximas semanas. ¿Cuál es? Hoy estamos en los 7, 8, 6, 7, 8 diarios. Sí. ¿Qué es lo esperable, sin alarmar, pero qué es lo esperable según la estadística de otras partes, lo que tú conoces, tu experiencia? Que va a aumentar. Que va a aumentar. Que vamos a estar en 20 al día. En algún momento vamos a estar en 20 casos al día, sí. En algunos puede ser que lleguemos a más casos al día. La idea de todas las medidas que podemos actuar de contención en las diferentes etapas es para enlentecer esta curva, para preparar mejor a nuestro sistema de salud, para que no ocurra que se saturen muy bruscamente, como es la situación que ocurrió inicialmente en China, que es la que estamos viendo ahora en Italia. Nosotros los infectólogos tenemos redes y conversamos con nuestros colegas en todas partes del mundo y así también vamos consiguiendo información y obviamente la situación que están viviendo en los unidades de cuidado intensivo en Italia son en este momento muy severas. Entonces, en Chile vamos a llegar o vamos a tratar de aplanar esa curva con las medidas de contención y en esto es el primer mensaje. Chile está avanzando como la OMS recomienda. Ha creado un panel de colegas muy estimados y muy reconocidos que está mirando la evidencia como lo miramos los que no estamos en el panel, pero nos colaboramos entre todos para ir apoyando a la toma de medidas que sean más razonables basado en la situación que estamos. Porque esto va a durar un tiempo. Va a durar un tiempo. ¿Deberíamos convivir todo este invierno con esto, tú crees? Esa es otra de las grandes preguntas en este laboratorio natural que vamos a tener que ir conociendo porque no sabemos. Suponemos que sí, porque el coronavirus es un virus respiratorio y los virus respiratorios en general, cuando viene el invierno, nos juntamos más, sobreviven más y por ende tienden a aumentar. A China y a Europa los pilló en la mitad de su invierno. A nosotros nos pilla en el final del verano, nos falta el otoño y todo el invierno. Exacto. Pero es que puede ser que empeore, pero también puede ser que el virus dure menos y no lleguemos al crudo invierno, que a lo mejor se termine en mayo, si es que no funciona como le ha funcionado a China, que en 2 o 3 meses ya está decayendo. Es posible. ¿Qué escenario ves tú? Es posible. Las dos
escenarios son posibles. Creo que sería irresponsable hacer premonición de uno u otro, pero independiente sea uno u otro, el mensaje es que hay que tomar las medidas que hay que tomar, valga redundancia, que van a ser progresivas para que sea el primero o el segundo escenario sean los menores posibles, los menores casos posibles. Te lo voy a preguntar en negativo. ¿Por qué no es necesario hoy día suspender clases? ¿Por qué no es necesario hoy día disminuir al mínimo las presencias de las personas en sus oficinas? Es decir, que salvo que alguien que atienda, pero el que pueda trabajar en su casa, o sea, ¿por qué no? Algunos dicen, ¿tuviste que Perú? Sí. Perú hoy día, lo anunció a través de su Ministerio de Salud, sí, suspende hasta el 30 de marzo todas las clases en los colegios. Sí. No sé si universidades también, pero colegios. Y alguien decía, ¿por qué nosotros no? ¿Porque somos distintos? ¿Porque somos más lentos? ¿Porque nosotros estamos haciendo bien y ellos no? ¿Por qué? No tengo la respuesta exacta, nadie la tiene, vuelvo a insistir. ¿Pero por qué se toma la decisión aquí de no suspender? ¿Cuáles son los conceptos que uno puede decir? Primero, ¿cómo, a diferencia del hemisferio norte, va a venir el invierno y de tal manera no sabemos cómo se va a comportar este virus y si va a aumentar? Hay que pensar que el invierno es junio, julio y agosto. Estamos hablando de 4, 5, 6 meses más. Uno no puede mantener una situación de colegios cerrados por 6 meses. Por supuesto. Entonces, si uno... guardar herramientas. Hay que guardar herramientas. Hay que guardar herramientas y utilizarlas en el momento más preciso posible. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el momento más preciso posible? Es fruto de una deliberación entre las personas que están mirando todas las variables, no es fruto de una verdad única. De tal manera que en esa deliberación de los expertos que están apoyando al ministerio y que están siendo apoyados más por toda la comunidad, es la que la población tiene que confiar, porque además están basados en criterios OMS. Medidas unilaterales por un país o un gobierno que no van alineados a las propuestas generales de OMS son las que hay que evitar. Por ejemplo, que se le ocurra a una autoridad local tomar una medida sin pasarla por la autoridad central. Eso es muy importante. Déjame tratar de ir reflexionando con tus elementos, con los elementos que tú nos entregas. Tú dices, ojo, guardemos las balas que tenemos para defendernos para los momentos precisos, no nos vayamos a quedar sin balas. Yo te podría decir, desde la República de la Ignorancia, sentido común, es que no será que si nos adelantamos ahora y gastamos las balas, no vamos a tener que usarlas después. Es decir, adelantémonos y usemos todas las balas que tengamos ahora, cosa que no tengamos pic, o no es tan así. No es tan así y es por eso, basado en las experiencias previas, no de pandemia idéntica a esta, pero parecía, es que las medidas son proporcionales al estado en que se encuentran los países. En la medida que uno pasa de las primeras etapas, ¿no es cierto? Nosotros en la primera etapa, en donde no había ningún caso en Chile, uno podría decir, bueno, ¿sabe qué más? No, en ningún caso cerremos la frontera durante 6 meses, para poner una exageración, y se acabó. Chile no va a tener caso. Pero ahí viene el balance que tiene que tomar la autoridad de salud, es decir, qué medida puede tomar uno razonablemente y que además pueda el país sobrevivir con ella y que no sea un impacto económico. Cumplir. Exacto. Entonces, en ese sentido, hay medidas que se proponen para cada una de las etapas en que va ocurriendo la pandemia. Y en ese sentido, Chile ha ido cumpliendo con las recomendaciones de OMS. El momento de pasar a cierre de colegios, a evitar que la gente se junte, que se vaya quedando en sus casas, es cuando empieza a haber transmisión interna. Entendiendo que... Fase 3. Es la fase 3. Estamos en fase 2, que es la fase que todos los casos conocidos hasta ahora son importados. Sí. Cuando empezamos a tener casos de personas que, según nosotros dos, que no ha salido, por ejemplo, si nos llegáramos a infectar, quiere decir que ya es una infección interna, y ahí es fase 3. Exacto. Y ahí es totalmente distinto el escenario, ¿no? Ahí cambia el escenario. Pues se pierde la capacidad de seguir el virus. Se pierde la capacidad de seguir, entonces se pierde la capacidad de hacer una contención y hay que pasar a lo que se llama mitigación. Tratemos de tener el menor número de casos posible. Y ahí entonces, ¿qué hay que hacer? Separar a las personas que no estén muy juntas, especialmente los enfermos con los no enfermos, y eso pasa por estas medidas de evitar, ¿no es cierto?, gente en los mass gatherings, en los estadios, los eventos, y eventualmente cerrar el colegio, pero de establecimiento educacional. Pero vuelvo a insistir, estas medidas hay que evaluarlas con un análisis muy profundo, porque la pregunta es, si la cierro ahora, ¿hasta cuándo? Y si cierro el colegio, ¿cuál es mi objetivo? Es muy interesante que en el caso de esta
pandemia específica, a diferencia de otras como la influenza, no tenemos tan claro que los vehículos de transmisión más importantes sean los niños. Entonces a lo mejor rascamos donde no pica. Exactamente. Ya. Entonces, todos esos fenómenos hay que irlo analizando y hay que ir analizando a la vez lo que pasa en Chile, pero también a lo que vamos viendo en la medida en lo que pasa en otros países, cómo cumplen efectivamente medidas en otros países. Y obviamente no llegar tarde. Aquí hay que estar un poquito encima del caballo, con este virus más bien actuar un poquito adelantado que tarde, hay que estar bien encima, pero tampoco hay que apresurarse, es un equilibrio fino. Tú me decías a la entrada que te gustaría hablar de qué cosas se han hecho bien en general y qué cosas se han hecho mal, o qué cosas que se han hecho son interesantes de mirar. Me gustaría que nos explicara, porque tú estás todo el día sobre este tema. Bueno, yo creo que a nivel mundial la palabra no es adecuada, pero es fascinante ver las diferentes dinámicas que ha tenido esta infección partiendo por China, ¿no es cierto?, que tuvo un aumento rápido y masivo, y con China, de alguna manera, dado la diferencia de cultura y manera de hacer las cosas, a veces no comprendemos completamente ni su literatura científica ni cómo hacen las cosas. Muchas veces hay desconfianza hacia China, a veces falsa desconfianza, porque hacen muy bien muchas cosas, como sabemos. China ya pudo escribir una campana, es decir, ya subió y ya bajó. Sí. Nosotros todavía no podemos, no somos capaces de dibujar una campana. Lo que hemos aprendido de China, de Corea, de Japón, que son países grandes, con personas muy hacinadas, ojo con Corea. Yo he escuchado hoy día sobre, ¿no es cierto?, los edificios, esto que se va a acabar, los edificios altos en el centro de Santiago. Cuando uno va a Corea, hay un edificio de 60 pisos o 40 pisos al lado del otro, miles. O sea, viven realmente hacinados. De tal manera que no fue sorprendente ver que estaban teniendo miles de casos diarios, pero tomaron medidas, ¿no es cierto?, muy intensas, y hoy día Corea, al cabo de 2 meses, está en curva decreciente, descenso. Lo está mostrando Corea, ¿no es cierto? Entonces lo mostró China. Nos muestran un camino, y lo que ha dicho OMS claramente: esta es una pandemia, todos los países tienen que estar actuando, pero es una pandemia que se puede controlar, y esa es la buena noticia. Ahora, ¿cuánto lo vamos a poder controlar? Va a depender de lo bien que lo hagamos. Si sabemos exactamente cómo hacerlo en forma ideal en este minuto, no. Pero sí sabemos más o menos las medidas que hay que tomar. Y estos países básicamente fueron las medidas que estamos tomando en Chile. Y ojo que la gran duda es qué pasó con Italia, ¿no es cierto? Y yo he conversado muy cercanamente con colegas italianos. ¿Qué está pasando? Que están teniendo de 1.500 casos, 2.000 casos diarios y con una gran cantidad de muertes. Y probablemente se debe no a que el gobierno haya tenido una dejación, simplemente que hay diferentes culturas, hay diferentes patrones probablemente de inmigración, la población de adultos mayores probablemente mayor a otros países, y por eso la mortandad es mucho más alta que en otros países. O sea, es un conjunto de factores que hay que mirar, que lo que está ocurriendo en Italia, aprender de la experiencia para que no nos ocurra lo que está pasando en Italia. La verdad es que no nos debe ocurrir lo que está pasando en Italia. China, en nuestra etapa, en la etapa que estamos viviendo nosotros hoy día, con las 10 infecciones diarias, 6, 7, en la fase inicial, ¿operó de la misma manera que está operando Chile? No, esa es la gran diferencia. ¿Cómo operó China en el primer momento? China, y aquí hay un poco de especulación, porque no sabemos exactamente cuándo partió en China, pero la idea... 4, 5, 8 de enero, ¿no? Se subieron los primeros casos. Esos son los primeros casos, pero la idea es que puede haber partido un mes antes. Y que llegamos a Wuhan probablemente con muchos casos, y que toda esta primera etapa ya pasó. Y cuando entramos a China, estamos ya entrando en la segunda y tercera etapa. Ahora, ¿cuál es la gracia de China? Tienen un sistema que puede producir un cierre absoluto, completo, militarizado, que probablemente es lo que permitió la... No hay democracia, no se pregunta tanto, se dan órdenes. Sí. Sí. Pero ellos cerraron de inmediato, comparativamente en nuestra fase, haciendo la analogía. ¿Habían cerrado ciudades? ¿Ya habían hecho una operación más drástica que la nuestra? Bueno, hasta el conocimiento que yo tengo, sin tener el detalle absoluto, no fue tan rápido.
hay temas políticos por medio. Incluso se menciona, ¿no es cierto?, que el médico que fue el whistleblower, el que dio el anuncio de lo que estaba ocurriendo, habría sido de alguna manera silenciado. Eso no tengo ninguna certeza que haya sido así o no, pero de alguna manera, inicialmente, cuando no había claridad de cómo iba la cosa, aparentemente no hubo una acción tan rápida. Pero bueno, después cuando la autoridad claramente se dieron cuenta de que esto iba para algo importante, sí tomaron medidas que la OMS ha reconocido claramente que han sido medidas importantes, significativas y que han mostrado un camino para el mundo. Ahora, después de eso, el resto del mundo hemos ido aprendiendo que mientras antes actuemos, mejor. Miguel, cosas prácticas. Los que, no sé, un resfrío común que yo tuve hace unos días. Tos común, sin fiebre. Y un doctor me dijo a mí, te contaba, que no fuera a hacerme el examen porque si no tenía fiebre no era coronavirus. Lo que iba a hacer era llenar el consultorio, la atención de la urgencia, lo que fuera. Y no tengo coronavirus porque yo no tengo fiebre. ¿Eso es tan correcto? ¿Eso es así para darle una orientación a la gente que nos ve y nos escucha? La respuesta es que en esta etapa eso es correcto. Que la próxima semana pueda cambiar. ¿Y por qué es correcto en esta etapa? Porque todas las personas que en esta etapa tienen el coronavirus son personas que vienen y se contagiaron en zona donde estaba el virus. O sea, si yo te llamo a ti como médico y te digo, Miguel, tengo tos, que la tenía ayer, tengo tos, pero no tengo fiebre. Tu pregunta es, ¿ha sido Italia, ha sido España, ha sido China? No, Miguel, no he salido de Chile. Entonces, está bien, no tienes coronavirus. Haría una segunda pregunta. ¿Hay alguien de tu familia que haya salido o haya vuelto y que esté con síntomas? ¿O hay alguien en tu familia o cercano que haya sido notificado por coronavirus, que eso ya puede empezar la próxima semana? Nada de eso ha ocurrido en mi caso. Ni cercanos con coronavirus, ni cercanos con síntomas, y yo no he viajado los últimos 6 meses. Tengo mucha tos, no tengo fiebre. ¿Tengo que ir a hacerme el examen? En este momento no. Ya. Puede que cambie en una semana. Cuando aparezcan, no familiares míos, pero cuando aparezcan en Chile casos domésticos, locales, que no hayan viajado, y yo te digo, Miguel, tengo tos, no tengo fiebre, mis familiares tampoco han viajado, pero no tengo fiebre, ¿voy a hacérmelo? Ahí vamos a pasar en etapa intermedia, sí, porque ahí vamos a pasar a la etapa que ya no lo podemos contener, porque si empezamos a tener circulación interna con incremento de muchos casos, simplemente no vamos a poder irlo detectando cada uno. Ya no va a importar si venía de adentro o de afuera, si es que es circulación interna. Entonces lo que vamos a tener que hacer es mitigación, que es básicamente empezar a preocuparnos de las personas que tengan más síntomas, especialmente preocuparnos de las personas de los grupos de riesgo. Ahora, esas directrices, la letra chica y fina de las recomendaciones van a venir de grupos expertos en quienes precisamente entonces va a ir evolucionando en quién hay que hacerse los exámenes. Ahí se diseña una política pública y las autoridades están al tanto. Y en esto hay que confiar, por favor, hay que confiar en el Estado de Chile, no digo hay que confiar en el Estado de Chile, en el sistema de salud pública de nuestro país, que sí está muy bien preparado para lidiar con este complejo tema. Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, médico, infectólogo y pediatra. Gracias por estar aquí, Miguel. Muy buenas noches. Un gusto, muchas gracias. Pues. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver en qué está la pregunta que les hicimos. Si deben los colegios suspender las clases por el coronavirus ahora, 57% cree que sí, 43% cree lo contrario. Miguel, el experto aquí, dice que hoy no, que podríamos estar adelantándonos si tomáramos esa medida según nuestra realidad. No se descarta que con otro escenario pueda ser una muy buena medida la que hoy parece prematura, a juicio de los expertos. Pausa y volvemos en Vía Pública.